Bueno, ¿qué tal? Un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Lorena Ballardini. Junto con Laura Pautasi y Gustavo Gamayo desarrollamos una serie de talleres en el marco del programa de políticas públicas sociales de la UMPA. Y esta es una continuación que tiene que ver más que nada con el seguimiento, con brindar algunas herramientas en el marco del desarrollo de estas investigaciones en el marco del programa. Concretamente, digamos, con la profesora Pautasi y el profesor Gamayo participamos de la evaluación de las investigaciones que se propusieron para el programa, y en ese sentido detectamos que muchas de ellas proponen el desarrollo de técnicas cuantitativas de investigación, y es así que entonces pensamos que podría ser de utilidad comentarles algunos ejemplos y ver algunas otras investigaciones en derechos humanos que hayan ya utilizado estas técnicas. Entonces pensamos un taller bastante corto que en este caso estamos encarando con Gustavo Gamayo, sobre el uso de la metodología cuantitativa en la investigación en derechos humanos. Y esta primera clase que me toca a mí compartir con ustedes es específicamente sobre el uso de técnicas de monitoreo, el uso de bases de datos para monitoreo, y también el diseño y el uso de encuestas o sondeos en el marco de estas investigaciones. Así que bueno, concretamente entonces lo que me propongo con esta clase es entonces presentar la utilidad o de qué manera se suelen usar las técnicas cuantitativas para la investigación en derechos humanos, y en ese marco dejar como, bueno, algunas nociones claras respecto de, bueno, qué utilidad tiene la medición estadística y cómo pensamos la idea de operacionalización, que es algo que no voy a extenderme mucho porque ya lo discutimos sobre todo en el taller de Agenda 2030. Y luego me quiero concentrar un poquito más en mostrarles algunos ejemplos de otras investigaciones que usaron estas herramientas y mostrarles algunos ejemplos de cómo esto lo realizaron. Bien, entonces como les decía, bueno, básicamente comenzar por discutir un poco el concepto de medición en las ciencias sociales. Esta idea de, bueno, la posibilidad de reunir una colección, un conjunto de experiencias que puedan tener algún grado de sistematización, o, bueno, la bibliografía habla de control por parte del investigador, pensando en que uno de los, digamos, el fundamento principal de la producción de conocimiento en el marco de las ciencias sociales es producir datos sobre esa realidad social, que puedan ser obtenidos y a la vez que puedan ser analizados por toda una serie muy variada de métodos. En ese sentido, entonces, es que los datos que se produzcan van a ser resultado de, bueno, las observaciones que realice el investigador sobre esos hechos sociales, pero en el caso de la medición, claramente van a tener que estar guiados por un desarrollo conceptual estructurado, con premisas teóricas bien, digamos, detalladas, establecidas, sistemáticas, y de esta manera es que se puede convertir un hecho observable en un dato de la realidad social. Esto a partir de registrar estandarizadamente esas observaciones a partir de los instrumentos de investigación que vamos a comentar hoy. Cuando hablamos de observación, en estos casos no es literal. Observación entonces va a ser toda forma de percepción que usemos para registrar las respuestas de las personas. La respuesta entonces va a ser cualquier manifestación de acción, o sea, cualquier dato de la realidad va a surgir de una manifestación de una acción social, y entonces el dato no es el hecho en sí, sino el registro de esa respuesta. Esto es importante para pensar las nociones de matriz y de variable en las encuestas. Bien, dicho esto muy rápidamente, entonces, para partir de una base común, construir un dato en el marco de las ciencias sociales cuando se trata de la aplicación de la metodología cuantitativa, siempre va a ser a partir de seleccionar una unidad de análisis del estudio
y de delimitar determinados atributos o dimensiones de esa unidad de análisis que son relevantes para la investigación. Esos atributos los vamos a representar a través de variables y cada variable va a tomar distintos valores o categorías y va a tener un determinado nivel de medición que va a ser importante para el análisis de los datos con posterioridad. Entonces, cada valor que adopte una variable respecto de una unidad de análisis es el dato, y esa relación tripartita, unidad de análisis, variable, valor o categoría, es lo que se va a plasmar en la llamada matriz de datos, que, bueno, es, digamos, la forma de llamarlo metodológicamente, pero concretamente es la estructura que luego va a tomar cualquier base de datos que vayamos a construir a partir de estos registros estandarizados de los hechos que estemos registrando. Bien, en relación con también estas nociones básicas de cómo se construye el dato en metodología cuantitativa, otra noción muy clave es la de operacionalización, sobre todo cuando esta operación que se realiza sobre determinado hecho que busco observar y registrar requiere como de una suerte de rodeo previo para poder descomponer ese fenómeno en dimensiones observables. En el taller de Agenda 2030 nosotros veíamos especialmente la noción de operacionalización para poder entender a los derechos como estos fenómenos complejos, pero de todas maneras susceptibles de ser medidos a partir de la aplicación de estas fases. Entonces mencionamos en este momento, y reitero aquí brevemente, que entonces las fases de la operacionalización, tal como fueron definidas por Lazarsfeld en los 70, implican una serie de pasos que básicamente comienzan por definir y delimitar teóricamente el concepto para poder reflejar todos sus principales rasgos, especificarlo a partir de descomponerlo en distintas dimensiones, variables, aspectos relevantes de ese fenómeno, y para cada una de esas dimensiones poder definir una serie de variables empíricas o indicadores que van a ser la expresión numérica y cuantitativa de esa dimensión. También habíamos dicho que es clave que para cada concepto complejo haya un número de dimensiones determinadas y al menos un indicador por cada dimensión. Y en el taller de Agenda 2030 habíamos visto algunos ejemplos de cómo, para el caso de los derechos, esas dimensiones podían ser, por ejemplo, aportadas por las observaciones generales de los comités de pactos y tratados. En este caso, por ejemplo, traigo dos ejemplos del Comité del Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la observación general número 4, que habla de derecho a la vivienda, y la observación general número 12, que habla de derecho a la vivienda adecuada. Y como ejemplo de operacionalización, podemos pensar que al definir teóricamente el derecho y descomponerlo en distintas dimensiones, por ejemplo, en el caso de la vivienda adecuada, la observación general número 4 establece estas dimensiones que son constitutivas que hacen al derecho en su conjunto. Entonces, para una primera dimensión que tenga que ver con seguridad jurídica de la tenencia, se pueden plantear indicadores que den cuenta de la existencia de políticas o facilidades para el pago de escrituras o de registros de dominio de las viviendas, por ejemplo. Se pueden plantear indicadores que hablen respecto de, que puedan describir quién es el sujeto que es titular de esa vivienda en términos de sexo, nivel educativo, ingresos. Se puede, por supuesto, hablar de indicadores de resultados respecto al porcentaje de viviendas escrituradas versus porcentaje de viviendas irregulares. Respecto a habitabilidad, quizás es más sencillo pensarlo porque son los indicadores de la encuesta permanente de hogares o del censo abordan muy claramente lo que tiene que ver con el número de personas por habitación, con los materiales en los que están hechos las viviendas en términos de techo, suelo, paredes, en relación con disponibilidad de servicios también, digamos, la existencia de cloacas, de luz, gas, la idea de gastos soportables que puedan comparar los ingresos de las familias con los gastos efectivamente de los servicios, es decir, respecto del derecho a la alimentación adecuada, la idea de disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes
digamos, la posibilidad de medir el tipo de alimento según las calorías, según valores nutricionales, pero a la vez la disponibilidad en términos de sus costos, distintas cuestiones que indican o que aportan un contenido empírico más claro a quizás una idea más vaga o teórica o amplia de lo que sería el cumplimiento del derecho a la alimentación. Esto lo veíamos en detalle en el taller que les comentaba, pero como para dejar claras las dos nociones de medición y de operacionalización en el caso de la metodología cuantitativa. Y en ese sentido, bueno, compartir algunas reflexiones sobre, digamos, el uso de la estadística en las ciencias sociales, el uso de una técnica esencialmente matemática, digamos, cuáles son sus soportes y ponernos de acuerdo en algunos pisos y contenidos mínimos respecto de esto. Digamos, la utilidad de la estadística es clara, digamos, todos aquellos datos que vamos a producir a partir de esta metodología van a ser procesados en formas en la búsqueda de regularidades, ¿sí? Y a eso se dedica, digamos, ese es el aporte de la estadística. La posibilidad, además de brindar ciertas herramientas de interpretación de esos datos en forma numérica, ¿sí? Esta idea de poder construir pautas, patrones, de poder hacer seguimiento de fenómenos, que es lo que vamos a ver cuando veamos las herramientas de monitoreo. La idea entonces de que la estadística es un aporte clave y nace, digamos, en la historia de la estadística para conocer al propio Estado, para describir al propio Estado, digamos, y qué uso podemos hacer los cientistas sociales de esta noción. Entonces, esta idea de, digamos, Claudia Daniel, que es una teórica que analiza la sociología de la estadística en Argentina, habla de, digamos, las estadísticas como esta actividad administrativa, esta actividad de las agencias estatales que involucra registrar una variedad de datos para conocer a la nación, digamos, para conocer al Estado-nación y gobernarla. Y ella habla de los usos de las cifras y entonces la idea de poder pensarlas como estos objetos que son culturales, que resultan de prácticas sociales, entender a la práctica de la estadística como estos procedimientos de clasificación, de registro, de recuento y de poder comparar distintos aspectos de la realidad. En ese sentido, digamos, es una ciencia que viene a aportar, digamos, la posibilidad de operar con números y la posibilidad de que entonces esos números, esos valores, sean mediciones que reflejen determinados aspectos de la realidad y sobre todo en tanto es una disciplina que se introduce sobre todo en lo que sería la fase analítica de la investigación, luego de la obtención de los datos. Bien, entonces, de acuerdo entonces en las nociones básicas de medición, operacionalización, construcción del dato en metodología cuantitativa y los aportes de la estadística para estas disciplinas en general y para el análisis de los datos, me voy a detener entonces en lo que sigue en las dos técnicas o las dos herramientas que me parecía que tenía cierta utilidad compartir, que tiene que ver con la realización de encuestas o sondeos, que es algo que aparece bastante en las investigaciones que se están desarrollando, y posteriormente vamos a hablar del uso de datos para monitoreo, que también es algo, digamos, bastante relevante en las investigaciones que han planteado ustedes. Bien, en relación con la noción de encuesta, vamos a tomar básicamente en lo que vamos a discutir respecto de la encuesta el texto de Alvira Martín, que tienen subido a la plataforma como parte de la bibliografía del taller. Y bueno, lo vamos a pensar como este instrumento de registro de información cuantitativa y que básicamente tiene dos características. En primer lugar, que recoge información que se proporciona en forma verbal o por escrito, ya vamos a ver las distintas técnicas, por parte de un informante y que es necesario que medie un cuestionario entre
el investigador y el informante. Y la otra característica principal que le diferencia del resto de las técnicas usadas en las ciencias sociales es que utiliza muestras de la población objeto de estudio. A diferencia de las técnicas cualitativas, que se manejan más por esta cuestión de buscar un informante clave y luego ir en forma de bola de nieve buscando otra serie de informantes que satisfagan, digamos, las necesidades de datos de la investigación, o de los censos, que lo que hacen es recoger la información del total de la población de estudio, las encuestas realizan muestras. Y esto es, para las ciencias sociales al menos, un pequeño desafío a la hora de llevar adelante las investigaciones. Concretamente, la encuesta entonces va a tener para su aplicación 5 fases, lo que tiene que ver con el diseño del cuestionario que se va a aplicar, la selección de la muestra, a quién se le va a aplicar el cuestionario, el desarrollo del trabajo de campo, cómo se va a aplicar, mediante qué técnica se va a aplicar ese cuestionario, luego el procesamiento de la información que surgiera, eso va a implicar, por supuesto, su registro en una matriz o base de datos, y posteriormente el análisis estadístico de esos datos recabados. Nosotros nos vamos a concentrar en este taller en lo que es la fase 1, el diseño del cuestionario, y la fase 3, que es la aplicación concreta del trabajo de campo. Bien, respecto al diseño del cuestionario, bueno, esta idea de plasmar en él todo lo que tiene que ver con estas dimensiones o variables que son claves para el problema de investigación, que es lo que veíamos al principio en relación con la cuestión de la medición. Digamos, Alvira plantea, y a mí me parece bastante relevante, la posibilidad de testear el contenido en lo que él llama un pretest. El pretest es una muestra reducida, o sea, va a ser un conjunto de la población a la que se va a aplicar la encuesta, pero bueno, una suerte de selección de casos muy pequeña a la que se le puedan plantear los temas, formular las preguntas, detectar los posibles sesgos de las preguntas, ver si hay algo en el orden, en el formato de cómo está planteado que cause dudas o que genere trabas en el desarrollo de la encuesta, ver si hay algunos problemas de comprensión, algunas preguntas que no se entiendan y que sea necesario que el investigador reformule y esto entonces genera sesgos, y comprobar los estímulos, comprobar si el informante responde como uno esperaría a las preguntas del cuestionario. Y en relación con la estructura, esta es la estructura estándar que plantea Alvira en su texto. Por supuesto, digamos, no está escrito en piedra y todo esto es como discutible y se adapta a los objetivos de la investigación. Pero él va a hablar básicamente como de 3 partes principales del cuestionario. Una primera parte va a decir con información de control de la muestra, con lo que es la identificación del cuestionario numéricamente, digamos, y la información sobre el entrevistador. Después una segunda parte con ya las características sociodemográficas de la persona que interesen al estudio. Esto es algo, ahí lo pongo entre paréntesis, no es algo que puede ir al final tranquilamente, eso se evalúa, dependerá de la extensión y de toda una serie de cosas. A veces es más sencillo empezar por ahí porque la persona responde como mucho más tranquilamente, depende de la seriedad del tema o cuán delicado sea el tema para abordar. A veces es más fácil empezar con preguntas con cuántos años tenés y si tenés hijos o hijas. Y luego el cuerpo de preguntas relativas ya concretamente a las dimensiones que va a abordar la investigación. Y en ese sentido, él hace una serie de clasificación de las preguntas que lo vamos a ver ahora en ejemplos concretos. Yo les traje, para ir viendo los ejemplos de preguntas, una parte del anexo metodológico de la publicación del CELS y del Ministerio de Justicia y de la Procuración Penitenciaria, que se llama Mujeres en Prisión. Está también incluido entre los materiales del curso el anexo completo metodológico de esta investigación, donde está el cuestionario entero que se aplicó a mujeres privadas de su libertad en cárceles del Servicio Penitenciario Federal, para conocer sus condiciones de vida, para conocer también hechos de maltrato, de violencia, de tortura al interior de estos establecimientos penitenciarios. Como ven, es un tema sensible, entonces es muy interesante ver los rodeos y las formas en las que se han hecho ciertas preguntas, por eso lo traje como ejemplo para que podamos compartir en el taller.
Entonces, primero lo que tenía que ver al principio con esto de la información de control y las preguntas sociodemográficas, que, digamos, las investigadoras que realizaron este trabajo lo colocaron al principio. Ahí pueden ver que hay bueno, el número de cuestionario, quién es la encuestadora, el día, la unidad, el módulo, determinadas cuestiones que ordenan la muestra y un ejemplo de cómo presentarse, digamos, que también puede aparecer, no necesariamente en el cuestionario, puede ser parte de la formación que se le dé a los encuestadores. Y después ahí se pueden ver 3 de las preguntas de datos personales, la edad, la nacionalidad y el último lugar de residencia previo a estar en el establecimiento penitenciario, entre otras cosas que se les preguntan a las personas para también dar cuenta de estos datos, de lo que Alvira hablaba como en la segunda parte del cuestionario. Luego van a estar las preguntas filtros y contingentes, estas preguntas que nos dividen a la muestra a encuestar. De acuerdo a lo que respondan en la pregunta filtro, va a corresponder o no una determinada pregunta contingente. En ese sentido, por ejemplo, aquí cuando les preguntaban por la cuestión del nivel de estudio, en los casos donde las mujeres no tenían estudios o tenían la primaria incompleta, no podían continuar contestando toda una serie de preguntas relativas a la alfabetización, entonces las derivaban directamente a otra parte del cuestionario sobre la composición familiar. ¿Sí? Esa es la idea de filtro y contingente. En este caso, por ejemplo, hay una pregunta sobre lesiones y agresiones. Ya esta es una parte del cuestionario bastante avanzada, es la pregunta 118, entonces acá ya hay preguntas muy directas sobre las condiciones de violencia. Y de acuerdo a si sufrió violencia o no, si la respuesta es sí o no, fíjense que las flechas nos llevan a distintas partes del cuestionario, a preguntas contingentes. Y en este caso, si la persona responde que no, se le dan además unas instrucciones específicas. Bueno, si responde que no sufrió lesiones, pero había antes respondido otras cosas, bueno, se dan como ciertas pautas, es un cuestionario bastante complejo, entonces sirve mucho como para tomar ideas ante, bueno, otros cuestionarios que por ahí no son tan complejos, pero uno se traba en estas cuestiones de cómo seguir o de cómo dividir la muestra. Después están las preguntas indirectas, que son cuando uno hace una encuesta sobre temas sensibles, muchas veces no pregunta directamente si la persona vivenció o experimentó ciertas cuestiones. Entonces aquí, por ejemplo, en relación con los abusos sexuales, esta es la parte del cuestionario que habla de la violencia sexual, se pregunta, y se pone entre paréntesis para la encuestadora, ¿alguna vez presenciaste alguna situación donde alguien obligara a otro a soportar cosas sexuales? O sea, está ya escrita como con una vuelta bastante grande. Y el viviste está entre paréntesis. Eso quiere decir que la encuestadora, depende de cómo venga la relación con la encuestada, puede o no hacer esta pregunta más o menos directamente. Por eso el ejemplo de pregunta indirecta. Sobre la idea de preguntas subjetivas y que pueda haber preguntas abiertas, preguntas subjetivas en esta idea de cómo, bueno, de una opinión, pedir una opinión personal más que un hecho concreto de cuántos hijos tenés, cómo calificarías la provisión, ya la idea de una más de opinión, esta idea más del sondeo, ¿no? De sondear opinión y percepción a través de las preguntas de encuesta, y la posibilidad en esos casos de incluir una pregunta abierta de los motivos por los cuales te parezca una cosa, te parezca de tal manera o tal otra. Según tu opinión, vos considerás cómo es el penal, si es distintos niveles de violencia y algunas instrucciones para repreguntar, para indagar y una pregunta abierta para seguir diciendo ¿y por qué consideras que esto es así? Preguntas con respuestas combinadas, que esto es algo que se suele usar bastante también. En este caso tenemos la pregunta 5, ¿a qué te dedicabas antes de la detención? Y distintas categorías ocupacionales. Y la pregunta 6, en el caso de que la persona haya respondido con una opción múltiple, para identificar cuál era la actividad principal, ¿sí? Esta idea de combinación entre las preguntas del cuestionario en algunos casos. Bien. Una vez diseñado el cuestionario,
la idea es, por supuesto, aplicar el cuestionario a la muestra. Ya vamos a hablar ahora un poco muy concretamente sobre la construcción de la muestra. Pero entonces la idea es seleccionar la técnica de campo que el investigador evalúe puede ser una mejor aproximación para esa unidad de análisis. Concretamente es definir si se va a hacer una entrevista personal o una entrevista telefónica, si se va a enviar un formulario por mail o por la web, los Google Forms, que están, digamos, tan utilizados en los últimos tiempos, o si se va a hacer el tipo de encuesta autoadministrada, que es como seleccionar una población que esté cautiva y aplicar el cuestionario a esa población cautiva. Eso en todos los casos va a depender de la disponibilidad de recursos, de cuán accesible sea o no la muestra y de los costos de cada caso. Pero vamos a ver un poco en detalle cada una de estas cuestiones. Sobre la entrevista personal, bueno, las ventajas desde ya, la flexibilidad y la posibilidad de que el investigador interactúe con el entrevistado. Entonces, ahí es mucho más factible conseguir respuestas ante la duda o ante alguna pregunta que todavía tenga como algún problema de comprensión. Motivar, digamos, la respuesta de alguna manera y conseguir además múltiples datos, porque está la respuesta específica, pero también va a estar, digamos, la reacción ante esa respuesta que ya de por sí es un dato interesante. Las desventajas siempre van a ser que requiere más tiempo, que requiere más personas y por ende es más costoso. Y también los sesgos, porque muchas veces las personas en su interés de conseguir respuesta, muchas veces inducen o aclaran de más, digamos, o reformulan o vuelven a leer la pregunta de una manera que la que no está escrita, entonces es verdad que pueden producirse ciertos sesgos. La encuesta por mail o la vía web, la del formulario web, que es digamos, es muy utilizada en estos tiempos. En el texto de Alvira van a ver que se refiere a la encuesta por correo, es un texto clásico bastante viejo. Por supuesto, las ventajas son el bajo costo, pero también los menores sesgos, poder llegar a poblaciones más dispersas, a las que quizás uno no podría llegar de forma personal. Que quien responde puede manejar los tiempos, es decir, que puede, no tengo ganas de contestar ahora, pero contesto después, cuando tengo un rato. Y bueno, que pueden ser difundidas a través de las redes sociales, que es una facilidad bastante importante. Las desventajas suelen ser la baja tasa de respuesta, no mucha gente quiere contestar formularios, mucha gente lo descarta, no le interesa. Tener disponibilidad de los correos electrónicos o de bases de datos con usuarios de redes sociales. Esta cosa de que no hay posibilidad de dar ningún tipo de feedback o de reformular preguntas que sean difíciles. Y que si bien el costo es bastante bajo, haya que hacer bastantes reenvíos por la baja tasa de respuesta. La entrevista telefónica también tiene como ventaja la rapidez, la reducción de costos. También yo agregaría poder acceder a poblaciones más dispersas. Ahora, tiene, bueno, como desventajas, quizás parecido a la encuesta por mail, la necesidad de contar con una base de datos de contacto. Hoy por hoy, además, que el teléfono fijo es algo que ya está casi en vías de extinción, entonces, digo, no necesariamente el llamado a un celular, puede uno encontrar a la persona en el medio del trabajo, en la calle, digamos, es como mucho más complicado encontrar como un espacio para hacer la encuesta. Eso da, por supuesto, porque uno tiene población cautiva, pero uno tiene que poder gestionarse esa población cautiva, entonces eso también es una desventaja a su vez. El cuestionario lo completa cada persona, hay muy bajo control, ahí es parecido al del formulario web, pero bueno, quizás aquí sí es más posible alguna interacción. Y la necesidad de más de una persona por grupo dependiendo del tamaño, lo que hace también a los costos de este tipo de aplicación de la encuesta. Bueno, sobre la construcción de la muestra yo no voy a extenderme demasiado porque
bueno, la construcción de la muestra es algo que hacen los profesionales en la estadística, digamos, pero sí como dar algunas pistas básicas de definiciones concretas. Se trata de un subgrupo de la población objeto de estudio y tiene una característica principal, que es que los resultados del estudio realizado con una muestra deben poder ser extrapolables al universo, y para eso es necesario hacer ciertos controles metodológicos y estadísticos, ¿sí? Para poder reflejar al universo en un tiempo y en un costo considerables. Concretamente, las muestras que pueden ser extrapolables son las muestras probabilísticas o aleatorias. Las muestras no probabilísticas tienen otras características y por su diseño no permiten esta extrapolación. Las muestras probabilísticas, en este caso, o sea, tienen la característica de que todos los elementos que componen el universo tienen la misma probabilidad de ser elegidos como parte de la muestra, es una elección al azar. En cambio, los muestreos no probabilísticos dependen de la toma de decisiones, es intencional, generalmente tiene que ver con la falta de conocimiento sobre el universo total que compone la población, o tiene que ver con que se trata de una población con ciertas características que dificultan el acceso. Digo, el ejemplo de las mujeres detenidas en el Servicio Penitenciario Federal habla un poco de eso, quizás puede haber poblaciones que sean más complejas de acceder y eso dificulta hacer una muestra probabilística. El tamaño de la muestra ¿qué es lo que a uno le interesa? Digamos, cuántas unidades la componen y por ende cuántas personas tengo que encuestar. Para el caso de las muestras probabilísticas es una relación matemática entre tres elementos. Yo no me voy a extender en esto porque para eso están los matemáticos y estadísticos, pero básicamente es la conjunción entre la varianza poblacional, la distribución de determinadas dimensiones de mi universo en la muestra, la distribución de las unidades dentro de mi universo y cómo eso se refleja en la muestra en relación con determinadas dimensiones, por ejemplo, varones, mujeres, una estratificación por edad, el nivel de confianza, que es la probabilidad de que las estimaciones realizadas a través de la muestra se ajusten al universo, y el máximo error permitido, que en general es una fórmula más o menos, no se mueve de allí. El muestreo probabilístico es factible cuando se dispone de un listado de una base de datos con los casos de la población a analizar, y entonces puede hacerse la selección en forma aleatoria o al azar. Si no, no es factible. Bien. Para ir cerrando ya la última parte de esta clase tiene que ver con el uso de herramientas de monitoreo en la investigación en derechos humanos. Otra de las técnicas que se utiliza muchísimo junto con la aplicación de encuestas o sondeos. Concretamente, entonces, el uso de herramientas de monitoreo tiene que ver con la búsqueda de seguir un fenómeno a través del tiempo, en esto que es una medición diacrónico-longitudinal de una serie de dimensiones de ese fenómeno. No es la foto concreta en un momento en el tiempo que puede brindarnos una encuesta, sino es el seguimiento a través de, el marco temporal que establezca la investigación, de cómo van variando o no esa serie de dimensiones del fenómeno. Y entonces se busca producir estadísticas que puedan medir trayectorias, cambios, tendencias, avances, retrocesos de un determinado fenómeno. Pensemos en este caso que se trata de cuestiones vinculadas a los derechos humanos. Entonces, parte de plantear un mecanismo de monitoreo implica, como primera medida, seleccionar las dimensiones o variables que van a ser parte de ese seguimiento, definir una línea de base, cuál va a ser el momento cero de la medición, y a partir de allí, cómo van a ser, digamos, la sistematicidad y la periodicidad de esas mediciones, y definir las fuentes de información. Esto es clave porque si vamos a hacer un monitoreo a través del tiempo, tenemos que poder tener acceso a las fuentes de información con la periodicidad que determina nuestra investigación
y sin problemas, sin trabas para el acceso a esa información, lo cual es lo más complejo de este tipo de actividades. Bueno, y yo les traje dos ejemplos que también están los documentos subidos a la plataforma de prácticas estatales de monitoreo en fenómenos de derechos humanos. Lo que habíamos visto en el taller de la Agenda 2030 es que en general esta idea de monitoreo, de seguimiento, por ejemplo, del cumplimiento de derechos, son obligaciones de cada uno de los estados que han suscrito a los pactos y tratados. Y también habíamos visto que es mucho más factible, digamos, es mucho más parte de la práctica de las organizaciones de la sociedad civil realizar este seguimiento. Y es también como una, si se quiere, demanda de estos órganos de pactos y tratados respecto de la información vinculada al cumplimiento de derechos de los estados. Yo lo que traje aquí es, bueno, justamente, si se quiere, esta idea más de rendición de cuentas de las agencias estatales, información periódica y de monitoreo que realizan dos programas, dos oficinas al interior de la Procuración General de la Nación, en esta clave de la responsabilidad y la obligación del Estado de producir información respecto del Estado de los derechos. Pero tengamos en la cabeza entonces esto que hemos visto en el taller de Agenda 2030 sobre las obligaciones estatales en la materia. En este caso es el ejemplo de monitoreo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que lo que se propone es el seguimiento de los juicios penales por los crímenes contra los derechos humanos que se cometieron durante la última dictadura. El universo de medición son causas penales y las personas en ellas imputadas, es decir, bajo investigación penal. Y las fuentes de información son las resoluciones, los documentos del Poder Judicial, ya sea tanto de las fiscalías como de los juzgados, donde se va viendo el avance de la investigación penal. El marco temporal de la medición es del 2006 a la actualidad. 2006 es el año en el que se realizan los primeros juicios penales por estos crímenes, luego de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes sancionadas en los 80 que impedían el juzgamiento, el punto final y la obediencia debida. Y el marco espacial está dado por las secciones judiciales de todo el país. No es territorial, no es una división provincial, sino de sección judicial que puede o no coincidir con una provincia. ¿Sí? Bueno, yo acá les traje algunos ejemplos de datos que produce esta oficina. Estos son, por ejemplo, el total de causas y su estado procesal. O sea, en este caso, la dimensión a medir es el estado procesal de la causa, que se divide esquemáticamente en 4 categorías o valores: las causas en instrucción, que están en investigación; las causas con elevación a juicio, que ya están listas para llegar a juicio; las causas que están actualmente en juicio oral, en debate; y las causas que ya tuvieron sentencia. Y se presentan los datos absolutos y en porcentaje en este gráfico de torta. De manera similar, así como se analiza una de las dimensiones clave es el estado de las causas, también se analiza lo que sería la situación procesal, la máxima situación procesal alcanzada por los imputados en el proceso penal. Esto tiene que ver con que una misma persona puede ser investigada en más de un proceso penal, y entonces aquí se realiza una ponderación de la máxima situación. Esto es un cálculo que se hace desde la base de datos, y las categorías o valores son las categorías del procedimiento penal argentino, digamos, y las distintas instancias por las que pasa una persona una vez que ingresa o que comienza a ser parte de una investigación, desde que es imputado, indagado, procesado, etcétera, hasta que llega a la condena o a la absolución. Y en el medio pueden pasar muchas cosas, como que se profugue o que fallezca, etcétera. En el caso anterior veíamos el total de causas, acá vemos el total de imputados. También como yo les decía, la idea del monitoreo, lo anterior fueron fotos. Ustedes dirán, bueno, pero esto es en un momento del tiempo, claro, pero la idea de medición diacrónica es que estas mediciones, que son fotos de un momento determinado, se van sumando y van dando un panorama de trayectoria respecto de cada una de estas dimensiones.
Acá, por ejemplo, se ve un gráfico donde lo que se compara es para los imputados que se encuentran detenidos, qué tipo de detención poseen, si es arresto domiciliario, si están en el servicio penitenciario o en alguna otra. Y es una periodización 2015-2017 que permite ver, por ejemplo, en este caso, cómo fue aumentando la detención en arresto domiciliario, ¿sí? Entonces eso permite hacer un cruce con otras dimensiones que pueden ser relevantes del imputado, como por ejemplo la edad, que en estos imputados es algo clave porque muchos de ellos son mayores de 70 años. ¿Sí? Pero esto para que vean un gráfico de trayectoria. Y esto, por ejemplo, es una comparación ya de otra dimensión de las causas que tiene que ver con el tiempo de demora en la tramitación. Se toman en este caso fechas extremas, que también registra la base de datos como dimensiones claves, fechas de determinados hitos procesales para las causas que ya están firmes, es decir, que ya finalizaron todas las instancias recursivas, y las causas que están en trámite, es decir, que todavía continúan investigándose, para poder saber tanto en meses o en años cuánto demora en promedio una causa en finalizar y poder detectar cuáles son los cuellos de botella, los problemas, etc. Bien, y el segundo y último ejemplo que les traje para compartir hoy tiene que ver con el trabajo de monitoreo que hace el programa de Atajo, que son una serie de oficinas descentralizadas de la Procuración General de la Nación, que están ubicadas en barrios que ellos detectan como con altos niveles de marginalidad o conflictividad social, para acercar estos dispositivos de acceso a la justicia a la población. El universo que utilizan para el seguimiento son las consultas o los casos que van llevando. Las fuentes es la presentación que realizan las personas, y después a raíz de eso se pueden producir documentos jurídicos en el marco si se judicializa un caso. El marco temporal es 2016 a la fecha porque es una oficina relativamente nueva. Y el marco espacial coincide con dónde están ubicadas las agencias de Atajo en la ciudad, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en algunas ciudades como Mar del Plata, Rosario, Mendoza. No es en todo el país. Y acá les traje algunos gráficos. Por ejemplo, ellos clasifican las consultas según cómo fueron iniciadas. Vieron, pueden ser tanto derivaciones como en este caso las consultas presenciales, que son más del 80%. ¿Qué tipo de problemática? Y ellos aquí realizan una clasificación de problemáticas en función de cuestiones que tienen que ver con el tipo de derecho que está involucrado, si es una cuestión de familia, si es una cuestión de vivienda, si es una cuestión de salud, pero también introducen otras categorías que tienen que ver específicamente con cuestiones penales, que es a lo que se dedica esta oficina. Ellos también registran, y esto me parece que era interesante, por eso para compartir, digamos, si las personas manifiestan haber sufrido algún obstáculo para el acceso a la justicia y lo clasifican de acuerdo a criterios teóricos, obstáculos procesales, burocráticos, socioculturales, de educación legal, digamos, cada una de estas dimensiones tiene para ellos, cada una de estas categorías tiene para ellos una definición teórica. Y también de acuerdo usaron la clasificación de las reglas de Brasilia para poder monitorear las condiciones de vulnerabilidad de los casos con los que están trabajando, ya sea que se trate de niños, niñas, adolescentes, y que haya un factor de pobreza, una cuestión de género, de migración, de victimización, etc. Estas son todas categorías agregadas, ellos, digamos, y de opción múltiple, ellos pueden, para un mismo caso, detectar más de un factor de vulnerabilidad, entonces los porcentajes son reflejo de esto. Bien, un poco, entonces la idea era compartirles ejemplos concretos del uso de la metodología cuantitativa en investigación en derechos humanos, que puedan serles de utilidad para también pensar sus propias investigaciones y los instrumentos de producción de información que tienen que elaborar en ese marco. Muchas gracias, y el taller sigue con una segunda clase que va a estar disponible la semana que viene a cargo del profesor Gamayo. Y quedamos en contacto a través del foro por cualquier duda o problema o consulta que nos quieran hacer.